El programa de educación preescolar 2004 señala que planificar el trabajo docente significa pensar de manera anticipada qué se pretende que logren los niños y cómo llevar a cabo las actividades. Y hablando de las competencias de los pequeños, en la educación preescolar, la evaluación tiene una función esencial y exclusivamente formativa. Es un medio para el mejoramiento del proceso educativo y no para determinar si un alumno acredita un grado como condición para pasar al siguiente. ¿Qué descubrimos y aprendemos entonces al planificar y evaluar? Esta es una pregunta importante a la que intentaremos dar respuesta en este programa. Quédese con nosotros. Maestras y maestros de educación preescolar, sean ustedes bienvenidos a este último programa de la serie, donde abordaremos un tema muy importante en nuestro trabajo diario, la planificación y la evaluación. Para ello está con nosotros la maestra Marta Cecilia Moreno Espinosa, que trabaja en el estado de Sinaloa, el maestro Sergio Cordero Rodríguez, que trabaja en la ciudad de Querétaro, y la maestra Guadalupe Preciado, educadora del estado de Colima. Gracias por estar con nosotros. Gracias. No, gracias por la compartir las invitación. experiencias que han tenido en su trabajo. Y pues vamos a empezar con esta pregunta. ¿Cómo llegaron a descubrir los cambios que implica la planificación? Bueno, yo dentro de los cambios que observo es que ya no parto de la nada, sino que ahora ya están las competencias que se tendrán que favorecer en los niños. Primero, yo recuerdo planeaciones en años pasados en donde nos guiábamos por propósitos, pero esos propósitos nosotros los diseñábamos y a veces eran difíciles en su diseño y también a veces eran repetitivos y no tenían esa coherencia con el proyecto que trabajábamos. Otro de los cambios que yo he encontrado es que puedo puedo llevar ese seguimiento y ese desarrollo en una situación didáctica, porque en la planeación de proyectos yo encontraba que a veces me detenía mucho el tiempo, decía, no, es que este proyecto me tiene que durar 15 días y de ahí, o sea, yo aguantaba al máximo las actividades, aunque ya el interés se perdía de los niños. Otro de los cambios que he podido encontrar es que puedes hacer una mejor distribución de la jornada diaria, porque desde el momento que planificas tu situación didáctica, pues empiezas a valorar el tiempo, a qué actividades se le va a dar mayor peso, qué actividades se van a desarrollar en un solo día. Muy bien, maestro Sergio, ¿cómo los descubriste tú? Bueno, mira, yo coincido con la maestra en que el nuevo programa, la reforma, trae consigo cambios muy importantes para la práctica docente y en particular de la planeación. Te cuento mi experiencia. Cuando yo leí el programa de educación preescolar me di cuenta que había un apartado que hablaba de las características infantiles y al detenerme un poquito a pensar sobre ellas me di cuenta que ahí me daban elementos generales y muy importantes para hacer mi planeación. ¿A qué me refiero con esto? Que plantea situaciones particulares de los niños y características infantiles muy específicas como son que los niños aprenden al mismo tiempo que interactúan con sus compañeros. Y esto para mí fue una oportunidad muy buena para organizar mi planeación y mis situaciones didácticas porque ya consideré que los niños van a aprender en la interacción con sus pares, mediante el juego y que, por ejemplo, no llegan en limpio a la escuela, sino que llegan ya con una serie de conocimientos que me van a dar a mí la pauta para poder
hacer una planeación que atienda a la diversidad, bueno, de niños que hay en el aula. Eso es lo que yo puedo compartirte de la planeación. Pues muchas gracias, maestro Sergio. Por acá la maestra Guadalupe, ¿qué nos cuenta? Bueno, yo también logré descubrir muchos cambios en mi planeación. Principalmente el hecho de tener que modificar mi jornada de trabajo, de dejar de lado el proyecto de trabajo donde tenía que destinar 45 minutos de las 3 horas de la jornada. Ahora es pensar en función a la competencia y desde la primera actividad que hace el niño al ingresar al jardín, desde ahí estar contemplando el hecho de tener que diseñar situaciones para favorecer las competencias. Creo que ese fue un aspecto que a mí me implicó descubrir un cambio. Otro fue el tener que enfrentarme a plantear situaciones y actividades que fueran retadoras para los niños. El hecho de que se señale en el programa que hay que movilizar las capacidades en ellos, para mí implicó un reto, porque acostumbrada a una forma un tanto tradicional de enseñanza, a romper con el concepto de que yo no enseño, yo ayudo al niño a construir. Entonces, eso fue algo difícil de asimilar, pero sobre todo difícil de poder construir en el aula. También esto trajo consigo cambiar mi visión sobre el niño, sobre mi papel. Mi papel en el aula no tenía que ser el mismo. Mi función orientadora tenía que hacerse con un sentido pedagógico bien definido. Y también el hecho de provocar en los niños el uso y la resolución de problemas y retomar en ellos los conocimientos previos. No nada más saber que los tienen, sino esos conocimientos involucrarlos en las actividades. Así es. Pues bueno, vamos a continuar con esta plática, pero vamos a ver antes una opinión de otra educadora. Y ahorita regresamos. Creo que la propia experiencia, es decir, pasar por diferentes momentos y pensar en ellos y tomarlos como cuestiones de aprendizaje para mí misma me han permitido identificar los cambios. Es decir, no es que haga una planeación y porque me salió bien ya me quede con ella para siempre, ¿no? Constantemente me estoy preguntando, bueno, ¿y será? ¿No? ¿Podrán así? O retomando lo que he registrado o lo que he pensado, y a partir de la experiencia que estamos viviendo con los niños, encontrarle sentido si realmente, como yo había imaginado, esas actividades o esas situaciones se están acercando o están logrando o están permitiendo que los niños pongan en juego capacidades. ¿Cómo han logrado descubrir los cambios que implica la evaluación? Bueno, también no ha sido un proceso fácil de consolidar. Sin embargo, los cambios yo los he podido descubrir a partir de las situaciones que se me han presentado en el aula y las cuales debo de aprender a resolver. Por ejemplo, yo me di cuenta que anteriormente yo evaluaba más enfocándome a los aspectos sociales y conductuales del niño. Si peleaba, si jugaba, si se integraba a las actividades, pero tenían un enfoque social y cuidaba que lo que yo pretendía realizar con mis proyectos fuera evaluado. Pero entonces ahora el programa me pide que yo evalúe al niño no únicamente en un momento, sino dice, evalúa al niño en diferentes momentos, en diferentes situaciones, analiza sus formas de actuar y registra. Y también yo comúnmente hacía situaciones donde la evaluación la realizaba y anotaba qué logros y qué dificultades tenían los niños. Por esas dificultades quedaban en ese registro y no me eran útiles. La siguiente ocasión, cuando volví a evaluar al mismo niño, volví a registrar logros y dificultades, pero finalmente no tenía una funcionalidad porque las dificultades que yo registraba no se les daba un seguimiento. Entonces, ¿dónde quedaba mi papel de intervención? Claro. Quedaba limitado. Ahora este programa me permite a mí y me obliga a tener que dar un seguimiento paulatino,
pero más que una obligación encuentro ahora una funcionalidad en la evaluación que hago y dejo de lado todo aquello que tiene que ver con listas de cotejo y me centro más en procesos funcionales del aprendizaje. Muy bien. Maestro Sergio. Bueno, el proceso que yo tuve que realizar fue largo, fue un proceso tampoco nada fácil para llegar a un momento para entender la evaluación en su carácter formativo. Cuando yo leía en el programa el carácter formativo de la evaluación, yo me imaginaba una evaluación a la que no se le escapara nada, ningún detalle. Entonces utilicé mi diario de trabajo como una copia fidedigna de todo lo que pasaba con los niños y en la situación. A veces se desbordaba y empezaba a hablar de cosas que a lo mejor no estaban previamente establecidas que yo me fijara. Después comencé a cuestionarme a mí mismo, bueno, ¿qué es en lo que me tengo que fijar? Y bueno, ahí el mismo programa te habla de que tú te tienes que fijar y centrar en las competencias que los niños manifiestan a la hora de las situaciones didácticas que tú diseñas para ellos. Entonces, de esa manera fui acortando mi campo de visión. Y sí trataba de ver todo, pero a la hora de hacer una evaluación, yo comenzaba a discriminar ya un poquito la información para poder construir un documento que me sirviera a mí para diseñar clases y para dar cuenta de lo que los niños hicieron o no hicieron en la situación que yo había previsto y ver si eso que pasó tenía congruencia con lo que yo había planeado. Entonces, yo describiría este proceso de la evaluación como un embudo en donde comencé a describir puntualmente todo y llegué a una selección más fina a partir de la observación de las competencias en los niños. Muy bien, maestra. Yo al igual coincido con lo que dicen la profesora Lupita y el profesor Sergio. Este proceso no ha sido nada fácil. En mi caso también he ido pasando por diferentes etapas y la verdad que en ocasiones me he sentido con cierta desesperación por no encontrar esa estrategia que me permita a mí el registrar esos logros y esas dificultades de los niños, pero también, como dice la maestra Lupita, esas necesidades. O sea, que nuestra preocupación no sea, fue en un principio, en mi caso, el que no nada más dedicarme a esos logros y a esas dificultades, también a lo que es realmente necesario hacer para que el niño siga logrando, ¿verdad?, mejores aprendizajes. Otra cosa también que he ido haciendo de una manera más sistemática es el tipo de observaciones que registro, porque ahora sé que no tengo que registrar todo lo que sucede, sino aquello que realmente es importante, aquello que me va a permitir a mí como educadora dar cuenta de esa mañana de trabajo. También otra cosa, el de tomar ese valor a las evidencias de los niños, porque antes, o sea, los niños podrían hacer sus registros gráficos o tener hacer sus evidencias, pero no le dábamos ese valor. Entonces, es algo que yo he entendido y que he construido también de que son necesarios. Muy bien, pues veamos también otra opinión. Creo que he tenido algunos intentos, sobre todo en el aspecto de tomar en cuenta y de registrar qué usan los niños, por ejemplo, para relacionarse, para resolver problemas, cómo usan los diálogos, si avanzan en esto, de qué hablan incluso, ¿no? Cómo se hablan entre ellos, cómo se relacionan con los adultos. Pero me parece que en ese sentido todavía falta mucho. Despegándonos de esta idea de que evaluar sirve para saber quién hace mejor las cosas, ¿no? O si las hacen bien o si las hacen mal. Entonces, creo que eso es un poco más complicado.
con base a las experiencias que ustedes han compartido y las que seguramente tienen muchas educadoras en el país, podemos afirmar que el cambio es posible. Claro. ¿Qué ha sido necesario enfrentar y vencer y en qué vale la pena fijarse? Bueno, a mí me gustaría contestar a esta pregunta haciendo alusión a las dos respuestas anteriores sobre el proceso de planificación y de evaluación, Ajá. que como les comenté, en mi particular caso ha sido un proceso trabajoso, pero un proceso continuo y sobre todo muy indispensable de hacerse. Lo que quiero transmitir a las educadoras y a los educadores es que, a fin de cuentas, la evaluación y la planificación es un instrumento que nos va a servir a nosotros, que somos las personas que estamos frente al grupo, que conocemos a los niños y que nos tenemos que sortear una serie de circunstancias para poder ofrecer a ellos las situaciones que los ayudan a favorecer esas competencias que ellos ya tienen. Y lo que quiero puntualizar aquí, que nos puede faltar o que a mí me falta, por ejemplo, es que haya una congruencia entre lo que puedo llegar a pensar de la evaluación y de la planificación y mi práctica. A mí me gustaría que en un futuro lo que yo planeo y evalúo me sirviera de una manera más directa, más real en mi práctica y en mi intervención como docente, y que me preocupara menos, por ejemplo, de las cosas que me exigen personas que a lo mejor no están dentro del grupo, pero no con el afán de no entregarlas, claro que no, sino con el afán de que me sirvan a mí como maestro para los niños que tengo enfrente, y que sea un proceso real de acompañamiento y que pueda dar cuenta de ello por medio de estos instrumentos. Esto es lo que yo... Muy bien, maestra. Bueno, yo pienso que lo primero que he tenido que vencer, y todavía estoy en ese proceso, es enfrentarme a esos temores, a esas inseguridades, a tratar de acabar con esa pregunta de si lo que estoy haciendo lo estaré haciendo bien. Yo creo que he tratado de dejar atrás listas de cotejo en donde nada más era decir, está logrando el niño esto, no lo está logrando, pero finalmente ahí nunca hubo un cómo, o sea, cómo lo lograba. Lo que vale la pena fijarse, creo, es que podemos diseñar cada quien nuestra propia estrategia de evaluación, una estrategia que me sirva a mí como educadora, que sea significativa, que realmente dé cuenta de ese avance, no solo de los niños, sino también de mi práctica, porque solamente cuando nosotros veamos en la evaluación ese significado, le encontremos sentido, le vamos a perder ese temor, ese tedio a como ahorita lo vemos, de que es un mero trámite administrativo. Ajá. Que lo tenemos que hacer porque se nos pide. No, yo creo que lo que hay que vencer es esa idea. No debemos de evaluar porque se nos pide, sino porque así es necesario para conocer mejor a mis alumnos y conocer mejor mi práctica. ¿Qué nos dice, maestra? Bueno, yo he enfrentado y he vencido varias cosas, pero tal vez la principal en el proceso de la planeación y evaluación es vencer mis propias concepciones, modificar mi concepción sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje, y quizá el punto central para mí es modificar mi concepción que yo tenía sobre el niño. Cuando yo pude modificar esta concepción, entonces visualicé al niño de una manera diferente. Un niño que es capaz de proponer, que puede interactuar, que es cambiante, del cual yo aprendo, y eso entonces me implica a mí como docente nuevos retos. Yo creo que he entendido muchas cosas de este programa y que el programa me ha llevado a una serie de sistematización de mis acciones. Y lo que yo debo de enfrentar ahora es que esta sistematización no vaya a complejizar mi práctica. Creo que si descubrí un elemento importante, que es la interacción
y lo que yo puedo trabajar de manera conjunta con los niños, creo que no debe de complejizarlo toda la serie de instrumentos. Para mí los instrumentos entonces no debo de perderlos de vista que van a ser el medio, que me van a facilitar un proceso, pero que no se conviertan en un fin, porque entonces creo yo que dejaría de disfrutar, de vivenciar y de estar consciente de las cosas que realizo. Creo que algo a vencer también es el hecho de seguir aprendiendo, de tener una actitud de apertura, y creo que debo de fijarme con mayor detenimiento en los principios pedagógicos que establece el programa y cómo estos se vean reflejados en mis propios medios de planeación y evaluación y por supuesto en mi proceso de práctica. Muy bien. ¿Y cuál ha sido su experiencia, maestra, maestro? Escuchemos los testimonios de algunas educadoras. Estamos tratando de evaluarlos cualitativamente y no en conjunto, sino de manera individual. Este pequeño, ¿qué puede hacer? Y este otro, ¿qué puede hacer? La diferencia es que no los estamos viendo como un conjunto, los estamos viendo como individuos independientes con sus características propias. Estamos llegando al final de nuestro programa, así que maestras, maestro, en una idea, ¿en qué consideran que hace falta avanzar? Bueno, sí, en mi caso yo creo que necesitaría continuar avanzando en ese reconocimiento de mis fortalezas y debilidades que he hecho hasta el momento de hoy a través de esa autoevaluación. Aceptar este reto con entusiasmo, con el mismo entusiasmo. Muy bien. A ver, maestro Sergio. Sí, claro, mira, yo quisiera terminar diciendo que hay que hacer un cambio de actitud, pero un cambio de actitud acompañado de acciones, y de acciones que den cuenta de nuestra práctica como maestros de preescolar, dándole la importancia que tiene en la vida de los pequeños y darnos cuenta de que nuestra posición es importante, es de trascendencia para ellos. Bueno, yo creo que hace falta a un mayor número de educadoras, nos hace falta permitirnos un espacio, darnos la oportunidad de leer de forma individual el programa, de apropiarse de él, de entenderlo, de reflexionarlo. Yo sé que el trabajo en grupo es importante, pero también es necesario que cada una de nosotras analice su actuar a partir de una reflexión directa que haga con el programa. Y así podremos tener la capacidad de justificar nuestro actuar sin temor a que alguien ajeno a nuestro trabajo en el aula nos esté emitiendo un juicio erróneo. Así es. Bueno, pues les agradezco a la maestra Marta Cecilia, a la maestra Guadalupe y al maestro Sergio por haber estado con nosotros y compartido sus experiencias. Y a usted, maestra y maestro, que nos acompañaron durante esta serie de programas, estamos seguros de que les habrán sido de utilidad. No se olviden de consultar la página de la Reforma que está apareciendo en este momento en su pantalla. Eso es todo. Hasta pronto.